A cargo de el magistrado Sergio Arturo Valls Esponda, su conferencia lleva por título La labor de los poderes judiciales, retos de cara a la ciberseguridad y protección de datos personales. Para que nos presente a nuestro conferencista, está con nosotros el integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, consejero maestro Pablo Espinosa Márquez. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos, aunque yo sé que ya la jornada del día ha sido larga y de otros días también. Seguro estoy también de que el aprendizaje, el intercambio de ideas en el tema de este foro pues se han fortalecido a través de estas horas, de estos días. No quiero pasar la oportunidad de mandarles un saludo cordial de parte de nuestro querido presidente del Poder Judicial del Estado de México, doctor Ricardo Osorio Cuéllar, quien ha estado monitoreando precisamente esta labor tan importante en nuestro tema de ciberseguridad. Por otro lado, agradecerle a nuestro ponente del día de hoy, de quien me permito dar lectura de unos datos curriculares. El magistrado Sergio Arturo Valls Esponda es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, maestro en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Cuenta con cursos de especialización en la Universidad de Salamanca, Universidad de Alcalá de Henares, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Centro de Estudios Jurídicos para las Américas, CEJA-OEA, y en Harvard University. Autor de múltiples artículos de investigación y crítica jurídica. Es coautor de la obra Tiempos de Justicia, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y un aspecto muy importante a resaltar es que el magistrado Sergio Arturo Valls Esponda formó parte de la primera integración del INFOEM, que precisamente es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en la Administración Pública Federal y Estatal. En organismos autónomos ocupó la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como lo señalé, fue parte del INFOEM, siendo comisionado del mismo. Y en el año 2010 tomó protesta como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, propuesto y ratificado por la legislatura. Y actualmente el magistrado Sergio Arturo Valls Esponda es director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, a quien solicito de ustedes le brindemos un caluroso aplauso. Muchas gracias, estimado consejero Pablo, buen amigo. Aprecio mucho la presencia de todas y de todos, especialmente de la consejera Fabiola que nos acompaña, magistrada Lucía Núñez también, Vero, todos los que nos acompañan, gente de la Universidad de Seguridad Mexiquense. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando uno es el último en este largo y completo congreso que se ha llevado a cabo, pues es un gran reto, aunque es algo fácil, porque uno puede decir, ya lo han visto todo, lo que yo quería decir ya lo vieron y lo vieron muy bien. La verdad es que el secreto en estos casos es muy fácil, es hablar muy claro para que se entienda, muy fuerte para que se escuche y muy corto para que se aplauda. Prometo que va a ser así o trataremos de hacerlo de esa forma. De verdad que el esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial a través de su Consejo de la Judicatura y del presidente Ricardo Osorio Cuéllar, junto
con la Secretaría de Seguridad y su titular, el maestro Rodrigo Martínez Celis, de verdad que ha sido formidable, porque son estos temas los que hay que poner sobre la mesa, hay que verlos y discutirlos claramente, porque son temas que nos están absorbiendo, que nos están rebasando, que no podemos entender su complejidad si no es a través de momentos y lugares como este, en donde veamos cuáles son las causas y cuáles son los efectos, nos adelantemos un poco a los tiempos y podamos prever qué es lo que nos ha faltado, prever las consecuencias del momento que estamos viviendo hoy en día. Tengo entendido, consejero, que vamos a hacer más bien un diálogo, algunas preguntas y así nos vamos, si usted quiere. Vamos a… Como bien lo señaló el magistrado Sergio Valls, la idea es hacer una participación dinámica donde ustedes, además de escuchar estas ideas, puedan en su caso también llevarse inquietudes. ¿Y cuál es la temática central de esta tarde? Bien, es saber cuál es la labor del Poder Judicial, en concreto del Poder Judicial del Estado de México, y cuáles son los retos institucionales de cara a la protección de datos personales. En ese sentido, querido magistrado Valls, y observando el antecedente profesional en el que todos estamos inmersos, y les platico de manera breve un antecedente. Estuve como asesor parlamentario en el Senado de la República y precisamente en esa época en la que me encontraba se estaban analizando cómo proteger la información, cómo proteger los datos que cada uno de nosotros tenemos, desde el nombre, desde generar una nueva cultura de los derechos que representan la información de cada uno de ustedes. Parece fácil, pero nuestro nombre, y en algunas personas hasta el apodo, como lo conocemos, tiene un valor, tiene un peso, tiene una trascendencia. Y bueno, esos datos personales no solamente es en la imagen, sino también puede ser en seguridad, como lo han visto en esta jornada del foro. Por lo que quisiera hacerle una pregunta al magistrado Valls. ¿Cómo está modificando la tecnología nuestro entorno social, familiar y profesional en el Estado de México? Sí, mira, gracias, consejero. Y tiene razón, creo que tenemos que empezar a hablar, cuando hablamos de datos personales, cuando hablamos de ciberseguridad, los temas que se han tratado en este Congreso, estamos también hablando de futuro. Estamos hablando de la visión que vamos a tener del mundo que hoy estamos habitando. Sabemos que estamos cambiando de realidad. Eso todos lo estamos, no solamente lo intuimos, sino lo percibimos y lo estamos viviendo al día. Lo que no tenemos claro es hacia dónde vamos, cuál es la nueva realidad, quiénes son los que están construyendo el futuro y de qué se va a tratar ese futuro, cuáles son los intereses que están inmersos en esta construcción de futuro. Por eso la formulación de la pregunta, que es cómo está la tecnología cambiando nuestro entorno, modificando nuestro entorno, creo que es muy atinada, porque de eso estamos hablando, de un nuevo entorno social, de un nuevo entorno laboral, de un nuevo entorno económico incluso, en donde nos damos cuenta que todo aquello que nosotros considerábamos como la normalidad lo ha dejado de ser. Y esto hablando desde un Tribunal Superior de Justicia, cuando hablamos de normalidad, pues tiene mucho que ver con nosotros, porque si se dan cuenta proviene de la misma raíz que normas, ¿no? Las normas son la normalidad, y si está cambiando la normalidad,
pues tendremos también que cambiar nosotros desde la impartición de justicia, porque las normas dejan de ser eficientes con una nueva normalidad. Todo nuestro entorno lo estamos viendo modificado. Hay un autor que a mí me gusta mucho, Yuval Noah Harari, que es un historiador israelí, en donde nos dice que realmente la diferencia entre nuestra especie y las otras especies no es el ser racional o irracional, como decía Aristóteles. Eso dice, no es cierto, porque somos muy racionales de pronto. Solamente así se explica uno las guerras, los vicios, las drogas, etc. Dice, la verdadera diferencia entre esta especie y las otras especies es que nosotros somos capaces de compartir mitos. A diferencia de otras especies, nosotros compartimos mitos y en esos basamos nuestra realidad. Y bueno, y hay muchos ejemplos. Lo primero que se nos viene a la mente quizás sea la religión, ¿no? Todos nosotros compartimos un mito y lo hacemos realidad y creemos en él, cualquiera que sea, y estamos ahí unidos por estos mitos creados. Nunca van a ver a un grupo de chimpancés, ¿no?, pensando que si se portan bien van a morirse y les van a dar muchas bananas en otro mundo y van a ser felices. No es cierto. Nosotros compartimos mitos. Y otro mito que compartimos, dice, hay dos fundamentales que compartimos todos. ¿Saben cuál es uno? El derecho. Dice, todos compartimos esos mitos. Todos compartimos estas figuras creadas, el Estado de Derecho, la ciudad jurídica, los derechos humanos, todos lo compartimos y con eso nos vivimos. Y otro mito que dice que compartimos todos es la economía, el dinero. Digo, que yo saque un papel de color y que con ese papel alguien me lo pueda intercambiar por bienes o por productos, pues eso también es otro mito. ¿Y esto a dónde voy? Que todo esto que nos estamos nosotros creando, nos hemos dado cuenta que es la base de la construcción social. Y cuando se tambalea a través de nuevas realidades, que es lo que nos está trayendo hoy la tecnología, pues realmente nos vamos a empezar a cuestionar todo. Dice este mismo historiador, somos la última generación que está viviendo como estamos viviendo nosotros. Que hemos vivido de la misma forma, incluso dice, viene una nueva, ahora que estamos hablando de tecnología, dice, la verdadera tecnología, la que nos debe de dar pánico, es la ingeniería biológica, ¿no?, que esa ya está acá. Y lo que se está haciendo en temas biológicos es lo que no nos estamos dando cuenta, en donde es la última generación, la de nuestros hijos o nietos, que van a ser como somos nosotros. Hoy realmente la posibilidad que hay en la alteración, modificación, ingeniería genética, nos lleva a realidades impensables. Hoy, por ejemplo, entre algunas especies de animales que ya están trabajando, están haciendo, por ejemplo, ratones genios, ¿no?, ratones superiores a su misma especie, y eso lo comprueban pues con laberintos, ¿no? Hay ratones que saben ya muy bien de laberintos, están haciendo ratones con este toque genético de valentía, ¿no? Hay ratones que cuando ven un gato, en lugar de salir corriendo, atacan al gato, ¿no? Y este tipo de experimentos pues van a llegar a nuestra realidad, ya están, ¿no? Y afortunadamente por temas éticos no se están probando todavía con humanos, pero hacia allá vamos, ¿no? Hay momentos en el que vamos a tener que nosotros, y lo platicamos a veces con mis alumnos en la universidad, cuáles son los problemas que vamos a tener los abogados en unos años, ¿no? ¿Qué va a pasar con la ética? ¿Qué va a pasar cuando alguien llegue y diga, oiga, doctor, quiero que me corte un brazo y me ponga otro brazo mecánico porque quiero que sea más largo, que sea más rápido, que sea más fuerte, porque lo necesito así para mí? ¿Vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? Por eso dice, es la última generación con esta biología que hoy conocemos. Así está afectando la tecnología, Pablo, en algunos rubros que cada vez vamos a tener más y más cercanos. No quiero hablar, porque se ha hablado mucho acá del avance tecnológico en la ciberseguridad, que es algo que ya se ha tocado mucho, pero ese es solo un punto, ¿no? Debemos de enfocarnos hacia todo lo demás, ¿no? La ciberseguridad es algo que es claro que nos está afectando y que tenemos que estar muy, muy cercanos, por eso me decía Pablo, tema de datos personales. Ojo, ¿no? Como primera integración del Infoem, antes hubo otro instituto que era el ITAIPEM, se modificó nuestra ley estatal, hubo una nueva ley estatal, como ustedes saben, y se crea el Infoem, y ahí empezamos también con este camino hacia la protección de datos personales, y es cuando nos damos cuenta que ese es el activo más importante que tenemos y no lo sabíamos.
pero lo sabía alguien más y lo sabe usar y lo sabe usar muy bien. Pues así es, mi estimado Sergio, coincido y quisiera, si me lo permiten, resaltar un aspecto. No solamente seremos la última generación que biológicamente pueda distinguirse de nuevas generaciones, sino que al día de hoy vivimos un choque generacional bastante importante. Y muestra de ello fue el ejemplo que di sobre un seudónimo. Para ustedes eso dirían, bueno, pues eso está más que superado, pero en mi caso, que tengo más de 50 años, o personas mayores de 80, de 90 años, cada 10 años que pasan entre una generación y otra, la diferencia tecnológica es abismal. Y esa diferencia mucho se debe a que el avance tecnológico no va de manera paralela a ciertos desarrollos de la sociedad, sino va mucho más avanzado, y por eso nos implica esa modificación tecnológica. Otro ejemplo más, la pandemia, que se ha dicho con mucha razón que llegó para quedarse las consecuencias de la pandemia, y una de ellas fue el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico en su tratamiento. ¿Cuándo íbamos a pensar algunos de mi generación que íbamos a tener una clase, que íbamos a tener una audiencia, que íbamos a tener una sesión a distancia? El día de hoy ustedes, y en su mayoría como estudiantes de la Universidad Mexiquense de Seguridad, pues están muy familiarizados con ese tema. Por eso, la creatividad e imaginación de ustedes sobre los cambios que avecinan serán seguramente más efectivos en la aplicación de todo lo que están estudiando. Pues muy bien, y sobre esta misma temática surge una inquietud más que me interesaría formularle aquí a nuestro amigo Sergio Valls. Ante esa realidad, ante esa modificación que se ha presentado en nuestro entorno diario, ¿cuáles serían los retos de la justicia en un futuro próximo? ¿Qué tenemos que hacer para estar acordes, para aprovechar, para resultar beneficiados como sociedad, y en particular el Poder Judicial y el área de gobierno? ¿Qué hacer para que esta tecnología no nos rebase? Gracias, sí. Y creo que es muy importante retomarlo, porque si alguien generalmente llega tarde a las citas con la historia y con la realidad, es el derecho, es la ciencia jurídica y, por decirlo claro, las instituciones de justicia. Parecería que la realidad social va mucho más a prisa que las respuestas que da el Estado, que da la justicia. Por eso hay que celebrar estos congresos en donde se hace este ejercicio de autocrítica. Y me parece, y acá me podrá decir con mucho mayor información el señor consejero, que es el Poder Judicial del Estado de México, un Poder Judicial que lo ha entendido y que lo está afrontando con valor y con mucha autocrítica. Eso lo vemos en el momento que hablamos del número, por ejemplo, de firmas electrónicas que se han generado en el Estado. Como en ningún otro, es más, yo creo que ni todos los demás estados juntos logran las más de 140,000 firmas que tenemos en el Estado de México, firmas electrónicas. Esto nos permite dar un paso antes que los demás, estar generando expedientes electrónicos, estar generando una cantidad muy grande de juicios que se están solventando, gestionando en forma electrónica. ¿Cuáles son los retos de la justicia? La pregunta, entender nuestra realidad,
entender esas necesidades jurídicas insatisfechas de las personas y abrir nuevos canales de acceso a la justicia, que es lo que necesitamos. Por eso uno de los pilares del Consejo de la Judicatura, el señor presidente, ha sido fortalecer vías alternativas, fortalecer centros de mediación, que tenemos 23 ya en el Estado, irlos fortaleciendo, porque sabemos que hay que dar respuestas inmediatas a problemas reales que requieren soluciones, no de 2, 3, 6 meses, 6 años, no, realidades que responden a una conflictividad social inmediata. Es lo que necesitamos, que los poderes judiciales reaccionen a través de los medios que tenemos a la mano. Pero ¿por qué no nos platica usted, don Pablo, cuáles son esas vanguardia tecnológica que tenemos en el Estado? No venía preparado, pero les voy a dar una pequeña referencia donde debemos de tener como dato antes de la pandemia y después de la pandemia. Y vean por ejemplo esta información. Desde la declaratoria de contingencia de salud por la enfermedad de COVID-19, se puso a prueba a todos, gobierno, sectores, es decir, sector público como sector privado. Por lo que grandes avances en el desarrollo tecnológico se aplicaron en nuestra institución, es decir, en el Poder Judicial del Estado de México. Y voy a referir a algunos de ellos. Por ejemplo, la firma electrónica que ya nos mencionaba el magistrado Sergio Valls. De cerca de 3,000 firmas que se habían generado en un poco más de 5 años, de pronto en un año pasamos, un poco más de un año, a más de 100,000 firmas. Un tribunal electrónico, no nos imaginábamos, no pasaba por nuestra mente la posibilidad de llevar audiencias a distancia, desahogar medios de prueba a distancia. Ahora contamos con todo un tribunal electrónico que informa acuerdos, que informa diligencias, que informa actas, que las partes están en contacto con sus expedientes, los justiciables. Notificaciones por WhatsApp. Cuando nos imaginamos, yo fui litigante, he sido litigante por muchos años, y para llevar a cabo una notificación, vamos a pensar, un emplazamiento, desde primero vas con tu vehículo, presentas la demanda, te firmaban de recibido, te sellaban, te esperabas unos minutos o más a que revisaran lo que estabas entregando, los documentos que entregabas. Luego calculabas los días para ir a revisar el expediente, para ir a revisar el acuerdo. Después de saber que lo admitieron, porque podían haber no admitido la demanda y haber prevenido, entonces implicaba otro escrito, otro documento con anexos, con copias de traslado. Bueno, si todo caminaba, en otro día, en otro momento, tenías que sacar cita con el notificador para ir a hacer el emplazamiento. Dependía de la agenda, todo en papel, del notificador para llevar a cabo la diligencia. Y en fin, para no hacer largo esta trayectoria, pueden pasar un par de meses y apenas estar definiendo la admisión y el emplazamiento de esta demanda. Y en cambio ahora puede ser en cuestión de días, de horas inclusive, como lo vemos a continuación, como lo veremos en algunos ejemplos más. Tribunal electrónico, luego notificaciones por WhatsApp, decía. La app del Poder Judicial versión 2.0, que se abrió al público la semana pasada. El sistema integral administrativo, el sistema de Contraloría Interna, los sistemas jurisdiccionales en materia penal, SIGEJUPE, el expediente electrónico en materia civil y mercantil, el XLAB, que es el expediente laboral, con la tecnología y el modelo de cero papel, herramientas para la modalidad de teletrabajo,
en la cual me toca presidir como integrante de esta comisión de teletrabajo, cuando habíamos imaginado que compañeras y compañeros nuestros estuvieran a distancia cumpliendo con su función. Sistema SOS para servidores judiciales, en particular para actuarios. A través de GPS estar localizando sus movimientos y cuidándolos desde el punto de vista de su seguridad. Porque un embargo, imagínense que lleve a cabo un compañero actuario, pues no siempre es bienvenido en la colonia o en la zona donde va a llegar a realizar una diligencia de embargo, por ejemplo. Edificios con reconocimiento facial, y no solamente el reconocimiento facial, sino de ahí te manda información a otras plataformas y pueden saber si tienes alguna medida de restricción, una orden de aprehensión o algún dato especial que habrá, que ponga una alerta. Detección de listas negras en Ecatepec, Barrientos, en Toluca y en Nicolás San Juan. Seguridad informática en correos y en todas las aplicaciones antivirus cortafuegos que les llaman. A unas palabras que la verdad hasta desconozco. El anti-malware, el suite de seguridad perimetral en aplicaciones Fortinet. Eso ya lo llevamos actualmente en el Poder Judicial del Estado de México y como lo sabes, mi querido Sergio, es gracias a todo un equipo tecnológico que está liderado por el ingeniero Moisés Lima, perdón. Y bueno, pues esa es parte de lo que el Poder Judicial ha hecho, pero los retos siguen, los retos continúan. Y bueno, pues no sé qué opines, cómo veas el futuro desde el punto de vista tecnológico y cómo tengamos en el Poder Judicial que adecuarnos a esos retos. Pues es eso, ¿no? Es estar conscientes de las necesidades que tenemos, de lo vulnerable que nos hemos vuelto todos. El tema principal de la charla de hoy, y con esto estamos cerrando también, es la protección de nuestros datos personales. Estar conscientes de la importancia que tienen nuestros datos personales. Nos ha costado mucho trabajo concientizarnos sobre las vulnerabilidades que existen a partir de la entrega de datos personales a agentes externos, a entidades privadas. Todavía no somos conscientes. Hace ya varios años, 12 años que salí del Instituto de Transparencia, estábamos en ese pleito realmente tratando de concientizar a todas las redes sociales la cantidad de información que estaban recibiendo en forma totalmente gratuita, ¿no? Porque todos pensábamos que nos daban servicios gratis cuando no nos damos cuenta que el producto eran nuestros datos personales, el pago son nuestros datos personales, y es desde ese encuentro que se ha tratado de normalizar, de poner algunos candados para la entrega de datos personales. Todos sabemos cuando queremos hacer alguna compra electrónica, cuando queremos hacer alguna inscripción a una app, lo que sea, la famosa palomita verde donde dice acepto, ¿no? Pero yo quiero saber cuántos de ustedes leen la información que están aceptando. Yo les aseguro que nadie, o muy pocos, o leen quizás lo primero, pero aparte saben cómo poner la información para que no la leamos. Pero generalmente lo que estamos aceptando es que alguien pueda usar nuestros datos personales de diversas maneras, ya sea a través de compartirlos a empresas de publicidad, a empresas de giros similares. Estamos haciendo una cantidad de autorizaciones que desconocemos y eso nos hace muy, pero muy vulnerables. Es por eso que existen los avisos de confidencialidad, en donde se obligó, y en el Estado de México fue de los primeros, a establecer avisos de confidencialidad para que la gente supiera que sus datos tenían cierta protección. Nosotros en el Poder Judicial, en algunas de nuestras áreas, como es en el Centro de Mediación,
al iniciar un proceso mediacional, se explica y se suscribe el aviso de confidencialidad para que las personas sepan que lo que ahí se trate, que los datos que se compartan serán resguardados con toda confidencialidad. Y es algo que nos ha costado mucho trabajo transmitir y que seguimos muchos de nosotros sin entender en su dimensión total. No sabemos que al entregar un dato personal realmente estamos entregando parte de nuestra vida, parte de nuestra historia que alguien va a utilizar. Cada vez nos sentimos más vigilados, basta saber, y a todos seguramente les ha pasado, que después de una conversación que tienen sobre algún tema, pues empiezan ustedes a recibir publicidad sobre ese tema que platicaron, ¿no? Eso que hasta parece que da miedo, ¿no? Que dice, oye, ¿quién me está siguiendo? Bueno, pues eso es la realidad hoy, y no son personas, son máquinas las que están tras de nosotros y las que ya tienen un perfil preciso, perfecto de nuestra personalidad. Hay quien platicaba que en algunas empresas que se dedican a esto en forma muy profesional, muy tecnificada, pueden conocerte mejor que tú mismo, ¿no? Que tú mismo, porque ellos a través de estos algoritmos famosos en el que empiezan a visualizar cuáles son tus visitas frecuentes, cuánto tiempo tardas en visualizar una pantalla en donde a lo mejor hay algunos elementos que tú ni siquiera sabes que están ahí, pero están ahí, empiezan a hacer este perfil tuyo y ya saben cuáles son tus preferencias sexuales, tus preferencias en alimentos, tus preferencias en tipos de autos, y lo descubren antes de que tú mismo lo sepas. Eso es la vulnerabilidad, eso es el peligro, de eso estamos hablando. Por eso cuando hablamos de datos personales desde los poderes judiciales, tratamos siempre de protegerlos, de estar antes que nada seguros, con la certeza de que una de las obligaciones que tenemos como poder judicial garante de derechos humanos es garantizar que serán debidamente resguardados toda la información, toda la data de las personas que tienen alguna relación con el Poder Judicial. Es uno de los enfoques, consejero, que observo. Muy amable, mi querido Sergio. Y viene una pregunta del público, de Heréndira Giselle López Villa, te pregunta, ¿qué sanciones se tienen para aquellas personas que hacen mal uso de datos personales de otra? Mira, es muy difícil, primero, el acreditarlo, ¿no? Los datos personales, alguien los tiene resguardados. Entonces, la responsabilidad es para quien los resguarda, ¿no? Bueno, sí es lo que estoy entendiendo de la pregunta. Si yo tengo resguardados datos personales digamos, en el centro de mediación, tengo resguardados datos personales de alguna mediación que se llevó a cabo en donde las personas decidieron por alguna razón fijar un régimen de convivencias de sus hijos menores con algunos aspectos, y esos datos que tienen un altísimo grado de confidencialidad que tiene que ver con los nombres de las personas involucradas, de los mediados en este caso, los progenitores de los menores, con los nombres de los menores, con las edades de los menores, ¿no? Esos datos tienen un, digamos, rango alto de confidencialidad, pues están debidamente resguardados y son inviolables, no los podemos nosotros compartir de ninguna manera. Si se filtran esos datos por responsabilidad del centro de mediación, es decir, de algún funcionario público, tiene sanciones en el grado administrativo, no, dentro de la propia institución, es una sanción grave que seguramente redundará en una destitución, y seguramente tendrá también su correlativo en la esfera penal, ¿no? Tendrá una sanción penal que desconozco si existe el tipo penal en este caso, pero seguramente alguien acá me podrá hablar si existe el tipo penal para sancionar penalmente esta falta que administrativamente es grave. Muy bien.
Si no hubiese alguna otra intervención, que con gusto nuestro ponente daría una respuesta. Solamente agradecerte, mi querido Sergio, agradecerle a las autoridades de la Escuela Judicial, a la consejera Fabi, que ha estado muy al pendiente y coordinadora de este foro, agradecerles a todos ustedes su presencia en el mismo. Ya estamos en la fase final, siempre es muy agradable llevar a cabo una dinámica, pero concluirla bien con ideas que nos llevamos a casa todavía será mejor. Por lo que, sin mayor preámbulo, les pido por favor le brindemos un fuerte aplauso al magistrado. Muchísimas gracias, señor consejero. Muchas gracias al magistrado Sergio Arturo Balces Ponda, como siempre, una brillante disertación la suya, en este Foro Internacional de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales. Por su participación, se hace entrega del merecido reconocimiento al magistrado Sergio Arturo Balces Ponda por esta distinguida y destacada participación. Fuerte el aplauso, y además se le está haciendo entrega también de un presente que consiste en una colección de obras de editorial del Poder Judicial del Estado de México rumbo al Bicentenario. Asimismo, se le entrega el mismo presente al consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Por su participación destacada también como presentador de nuestro distinguido ponente. Ahora, les pedimos que tomen asiento, por favor, en sus lugares, y vamos a pedirle al maestro José Edgar Marín Pérez, titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de México, se sirva a dar lectura de las conclusiones y la relatoría de nuestro foro. Muchas gracias. Pues antes que nada queremos agradecer